¿Te has preguntado alguna vez por qué el pueblo germánico, que compartía un mismo idioma, permaneció dividido en cientos de principados durante más de 1000 años? ¿Cómo es posible que una entidad política tan peculiar como el Sacro Imperio Romano Germánico, que el filósofo Voltaire describió como ni sagrado, ni romano, ni un imperio, haya sido la cuna de la moderna Alemania? Acompáñanos en un viaje fascinante a través de los siglos, desde los majestuosos castillos del antiguo imperio hasta las ciudades industriales de la Alemania del siglo XIX. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imaginemos un paisaje medieval donde los vastos bosques de robles y hayas dominan el horizonte, cubriendo la mayor parte de lo que hoy conocemos como Alemania. En este mundo, las ciudades eran escasas y estaban protegidas por murallas de madera. Las carreteras, en su mayoría de origen romano, se encontraban en un estado de creciente deterioro. En esta época, los campesinos labraban la tierra con herramientas primitivas, mientras que los monasterios preservaban el escaso conocimiento de la antigüedad. En medio de este entorno, los nobles guerreros habitaban en fortificaciones de madera, todavía lejanas de las imponentes fortalezas de piedra que llegarían a ser. Al amanecer, la niebla se desliza sobre los ríos, ocultando pequeños asentamientos. El sonido de las campanas de las iglesias marca el ritmo del día, convocando a la población a la oración. Aunque el latín seguía siendo el idioma de los eruditos, en la vida cotidiana predominaban distintos dialectos del antiguo alemán, tan variados que una persona de Baviera podría tener dificultades para entender a un vecino de Sajonia, a pesar de la imagen de guerreros feroces que se suele asociar a los germanos de esta época. No eran solo guerreros. Eran también hábiles artesanos, creadores de joyas exquisitas y maestros de la madera y el hueso. Su rica tradición oral, con poesía y leyendas que se transmitían de generación en generación, sentaría las bases para el famoso Cantar de los Nibelungos, un gran poema épico alemán. La organización política de estas tierras era muy diferente a la de los estados modernos. La autoridad estaba descentralizada, fragmentada entre numerosos gobernantes locales, como duques, que regían sobre los antiguos ducados tribales de Sajonia, Franconia, Suabia, Baviera y Lorena. Estos duques reconocían la autoridad nominal del rey, pero disfrutaban de una independencia casi total. Esta estructura dio origen a un sistema que los historiadores más tarde denominarían feudalismo, aunque las personas de aquel entonces no conocían este término. La sociedad se organizaba en torno a relaciones personales y obligaciones recíprocas. El rey concedía tierras a sus leales servidores. Los vasallos, quienes a su vez distribuían las tierras recibidas entre sus propios vasallos y así sucesivamente, creando un complejo entramado de relaciones. Sin embargo, la falta de fronteras naturales al este de Alemania complicó aún más la situación. A diferencia de Francia, que contaba con los Pirineos y los Alpes como barreras naturales, las fronteras orientales de las tierras germanas eran vulnerables a la migración y la invasión. Este fenómeno ofrecía tanto oportunidades como amenazas. Los gobernantes germanos podían expandir sus territorios hacia el este, pero también debían defenderse constantemente de las incursiones. En este contexto, la noción de Alemania, como la entendemos hoy, no existía. La identidad de las personas estaba más relacionada con su tribu o región, ya fueran sajones, bávaros o suavos, que con un concepto abstracto de nación. Con el tiempo, el término Regnum Teutonicum, o Reino de los Teutones, comenzó a usarse para referirse a las tierras del este francas. Sin embargo,
La identidad germánica común se desarrolló de manera muy lenta. Un hito importante ocurrió en el año 919, cuando la nobleza germana eligió a Enrique el Pajarero, duque de Sajonia, como rey. Este fue el primer rey que no pertenecía a la dinastía carolingia, marcando el inicio de una nueva era en la que se comenzaba a forjar la estatalidad germánica, independiente del legado francófilo. El hijo de Enrique, Otón I, llevó esta evolución aún más lejos. Al derrotar a los húngaros en la batalla de Lech en el año 955, no solo aseguró las fronteras orientales, sino que también ganó un prestigio que le permitió reclamar el título imperial. En 1962, el Papa lo coronó emperador, dando vida a lo que más tarde sería conocido como el Sacro Imperio Romano. Esta coronación tendría profundos efectos en la historia, ya que Otón y sus sucesores se consideraron herederos directos de la antigua Roma y de Carlos Magno, reclamando autoridad no solo sobre las tierras germanas, sino también sobre Italia y, nominalmente, sobre todo el mundo cristiano. Este anhelo de crear un imperio universal modeló la política exterior de los gobernantes alemanes durante siglos, y es una de las razones por las que no pudieron establecer un Estado nacional centralizado. El imperio de Otón no era un Estado nacional, sino una construcción supranacional que unía a diferentes pueblos, que hablaban distintos idiomas y tenían diversas tradiciones. Era la manifestación política de la idea medieval de un mundo cristiano universal, donde el emperador y el papa compartían el poder supremo, el primero en asuntos mundanos y el segundo en lo espiritual. Así, la historia de Alemania se encuentra intrínsecamente ligada al contexto del Sacro Imperio Romano Germánico y a las complejas interacciones entre emperadores y el papado. Comienza así una larga y complicada historia de las tierras germanas en el seno del imperio, repleta de paradojas y contradicciones. Un relato sobre un territorio que se convertiría en el corazón de Europa, pero que necesitaría 1000 años para transformarse en un Estado unificado, un proceso que estuvo marcado por retos y transformaciones constantemente. El siglo XI traería nuevos desafíos al mundo germánico bajo el liderazgo de los emperadores de la dinastía saliana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el poder de un emperador puede tambalearse ante la autoridad de un papa? ¿Qué llevó a Enrique III a enfrentarse a uno de los conflictos más dramáticos de la historia medieval? ¿Cómo influyó la lucha entre la corona y la Iglesia en la fragmentación de Alemania? Acompáñame en esta travesía a través de la historia, donde las decisiones de grandes figuras como Enrique IV y Federico Barbarroja marcaron el destino de una nación. Durante el siglo XII, el Sacro Imperio Romano Germánico alcanzó el apogeo de su poder, especialmente bajo el gobierno de Enrique III. Sin embargo, este esplendor resultó ser efímero, ya que pronto fue sacudido por uno de los mayores conflictos de la época medieval. Enrique IV, uno de los emperadores más emblemáticos de la historia, se vio envuelto en una amarga disputa con el papado. En un acto desesperado y dramático, pasó 3 días descalzo en la nieve frente al castillo de Canossa, donde se encontraba el papa, suplicando perdón y la revocación de su excomunión. Este episodio, conocido como la peregrinación a Canossa, se convirtió en un símbolo de las tensiones entre la autoridad secular y la religiosa. A pesar de que Enrique logró un pacto temporal, la enemistad con el papado continuó atormentando a sus sucesores. No fue hasta 1122 que se alcanzó un compromiso significativo, el Concordato de Worms. Este acuerdo permitió al emperador conservar influencia en la elección de los jerarcas eclesiásticos, aunque a cambio tuvo que reconocer su autoridad espiritual al Papa. Este prolongado conflicto tuvo consecuencias graves para la estructura del Estado germánico,
llevando a los emperadores a hacer concesiones a los príncipes alemanes para obtener su apoyo en la lucha contra la Iglesia. Los príncipes, a su vez, aprovecharon esta situación para consolidar su autonomía, sentando las bases de la fragmentación feudal que marcaría a Alemania en los siglos posteriores. La situación se complicó aún más con la extinción de la dinastía Salia en 1125. Los príncipes alemanes eligieron como rey a Lotario de Sajonia y luego a Conrado III de la Casa de Hohenstaufen. Estas elecciones establecieron un importante precedente. La corona de Alemania se volvió electiva en lugar de ser hereditaria. Los príncipes que ejercieron este derecho de elección comenzaron a consolidarse como un grupo particular, los electores, cuyos poderes en sus propios territorios se volvieron prácticamente ilimitados. Mientras tanto, la vida cotidiana en los territorios alemanes experimentaba cambios profundos. El siglo XII fue un periodo de crecimiento económico y demográfico. Se despejaban bosques, se drenaban pantanos, y se fundaban nuevas aldeas y ciudades. La colonización de las tierras del este, anteriormente habitadas por eslavos, expandía las fronteras del mundo germano. Las ciudades, que inicialmente surgieron como puestos de avanzada o residencias de obispos, se transformaban en centros de artesanía y comercio. El sonido del martillo en las forjas, el crujido de las ruedas de las carretas en las estrechas calles y los gritos de los comerciantes en las plazas de mercado componían la banda sonora de las ciudades alemanas en expansión. El aire se impregnaba de olores de cuero curtido, pan recién horneado y humo de innumerables fogatas. Es fundamental reconocer que las ciudades en la Alemania medieval constituían un mundo aparte, con sus propias leyes y privilegios. Los ciudadanos, conocidos como burgueses, luchaban por obtener autogobierno, garantizado por cartas urbanas. Una conocida frase de la época sostenía que «el aire de la ciudad hace libre», subrayando la importancia del entorno urbano en la búsqueda de libertad. Un siervo que pasaba un año y un día en la ciudad adquiría su libertad. Durante este periodo, las ciudades comenzaron a unirse en ligas para proteger sus intereses. El más famoso de estos sindicatos fue la Hanse, una asociación comercial de ciudades del norte de Alemania que controlaba el comercio en los mares Báltico y del norte. Desde Londres hasta Novgorod, los comerciantes hanseáticos establecían sus factorías, creando una red de conexiones económicas que a menudo resultaba más sólida que los vínculos políticos. Culturalmente, el siglo XII trajo consigo el florecimiento de la cultura caballeresca, así como la poesía cortesana alemana. En los castillos de los feudos alemanes resonaban canciones sobre amores y hazañas heroicas, dando vida a obras que hoy forman parte del patrimonio literario mundial. Walter von der Vogelweide, el más grande de los Minnesingers, en sus versos no solo alababa a su dama del corazón, sino que también celebraba la hermosa Alemania, reflejando uno de los primeros atisbos de un sentimiento nacional emergente. La era de los Hohenstaufen, y en particular el reinado de Federico I Barbarroja, entre 1152 y 1190, se caracterizó por un nuevo intento de fortalecer el poder imperial. Barbarroja, una figura casi mítica en la memoria histórica alemana, era conocido por su caballerosidad y astucia política. Su ambición era restaurar el prestigio del imperio y la autoridad real del emperador. Sin embargo, su política era dual. Mientras en Italia buscaba establecer un control imperial directo, lo que generó conflictos prolongados con las ciudades lombardas y el papado, en Alemania adoptaba un enfoque más flexible, tratando de atraer a los príncipes, especialmente a los eclesiásticos, obispos y abades, quienes podían convertirse en un apoyo sólido para el poder imperial. Uno de los episodios más dramáticos de su reinado fue la destrucción de Milán en 1162.
Imagínate el humo elevándose sobre las murallas de una ciudad que una vez fue próspera, el estruendo de las llamas devorando hogares y templos, y el llanto de los habitantes que perdían todo lo que tenían. Esta fue una demostración del poder imperial, pero también un testimonio de cuán frágil era esa misma fuerza. Años después, los milaneses regresarían y reconstruirían su ciudad. La muerte de Barbarroja durante la Tercera Cruzada, en 1190, fue otra tragedia legendaria. Al intentar cruzar el río Salef en Asia Menor, se ahogó, y su cuerpo nunca fue encontrado, lo que dio origen a la leyenda de que no había muerto, sino que dormía en la montaña de Kyffhauser, aguardando el momento de mayor necesidad para Alemania. Su hijo, Enrique VI, logró brevemente unificar bajo su mando a Alemania y al Reino de Sicilia, creando un imperio que abarcaba gran parte de Europa Central y del Sur. Sin embargo, su muerte prematura y la minoría de su hijo Federico llevaron a un nuevo crisis y una lucha por el trono entre Felipe de Suabia y Otón de Brunswick. Esta contienda, en la que también intervino activamente el Papa Inocencio III, debilitó aún más el poder central en Alemania. Los príncipes, apoyando alternativamente a uno u otro candidato, buscaban obtener nuevas concesiones. En el año 1212, el futuro emperador Federico II emitió la Bula de Oro de Wigand, que otorgaba amplios derechos a los príncipes eclesiásticos en sus territorios. Cuando Federico II finalmente se consolidó en el trono, optó por concentrar su atención en Italia y Sicilia, dejando Alemania bajo la administración de su hijo Enrique. Esto resultó en una mayor descentralización, ya que los príncipes adquirieron casi un poder ilimitado en sus tierras, mientras que el emperador se convertía cada vez más en un soberano meramente nominal. Paradójicamente, Federico II, conocido por sus contemporáneos como la maravilla del mundo, por su versatilidad y erudición, contribuyó al declive de la autoridad imperial en Alemania. Al centrarse en la creación de un estado centralizado en Sicilia, dejó a los príncipes alemanes a su suerte. En 1235, en Worms, Federico promulgó un estatuto que legalizaba la autonomía de los príncipes, formalizando su derecho a acuñar moneda, construir castillos, establecer impuestos y juzgar a sus súbditos. Esto significaba la legalización de la fragmentación feudal, que hasta ese momento existía más como una práctica que como un estado reconocido por la ley. Fue una época en la que, a falta de un poder central fuerte, se consolidaron dinastías regionales. Los Wettin en Sajonia, los Wittelsbach en Baviera y los Ascanios en Brandeburgo expandieron sus dominios, construyeron castillos fortificados, fundaron ciudades y patrocinaron iglesias y monasterios. Sus rivalidades y alianzas moldearon el paisaje político de Alemania. Al mismo tiempo, continuaba la expansión alemana hacia el este, en lo que se conoció como la Drang nach Osten. Los colonos alemanes se establecían en... ¿Sabías que la historia de Alemania en la Edad Media está marcada por la lucha entre la fe y el poder político? ¿Te has preguntado cómo la figura de Martín Lutero cambió para siempre el rumbo de la cristiandad occidental? En este apasionante recorrido, exploraremos una época de grandes transformaciones, donde la arquitectura gótica, la economía en auge y las tensiones sociales se entrelazan en un fascinante relato. Los paladines de la fe en Tierra Santa, al mismo tiempo, dirigieron sus miradas hacia las tierras paganas de los prusianos, iniciando un proceso de conquista y cristianización que transformó el paisaje religioso de la región. Este periodo estuvo caracterizado por un monumental auge constructivo. Por toda Alemania se erguían majestuosas catedrales en un impresionante estilo gótico.
El famoso Catedrales de Colonia, que comenzó su construcción en 1248, se proyectaba como el mayor exponente arquitectónico de la época, un símbolo del poder de los príncipes territoriales. En 1273, los príncipes electores tomaron una decisión histórica al elegir a Rodolfo de Habsburgo, quien se convertiría en el fundador de una dinastía que jugaría un papel crucial en la historia alemana y europea a lo largo de los siguientes 600 años. Con la llegada de Rodolfo al poder, se abría un nuevo capítulo en la historia de las tierras germanas. En lugar de intentar restaurar un imperio universal al estilo de los Hohenstaufen, se enfocó en fortalecer sus posesiones hereditarias en Austria. Este enfoque dio lugar a una dualidad entre el emperador, como cabeza del imperio, y el emperador, como gobernante de sus propios territorios, una característica que definiría la Sagrada Roma germánica. Los siglos XIII y XIV también fueron testigos de profundos cambios sociales y económicos. Las ciudades empezaron a jugar un papel cada vez más importante, especialmente aquellas que adquirieron el estatus de ciudades imperiales, subordinadas directamente al emperador y no a los príncipes locales. Ciudades como Nuremberg, Augsburgo, Frankfurt y Lübeck se convirtieron en centros de artesanía, comercio y cultura. En sus calles se podían encontrar comerciantes de diferentes países, escuchar diversas lenguas y ver mercancías de todo el mundo conocido entonces. Sedas de China, especias de India, pieles de Rusia. El bullicio de los telares en los talleres de los tejedores, el tintineo de los metales en las forjas y los gritos de los pregoneros anunciando nuevas disposiciones del Consejo Municipal formaban el trasfondo cotidiano de la vida urbana. Estas ciudades se estaban transformando en núcleos de una nueva cultura burguesa, diferente de la cultura caballeresca. Mientras que la literatura caballeresca exaltaba las hazañas y el amor cortés, la literatura urbana se interesaba más por las cuestiones prácticas de la vida diaria, a menudo con un toque de sátira. Se desarrollaron gremios de oficios y asociaciones mercantiles, que se convirtieron en la base de la autogobernanza en las ciudades. En 1356, el emperador Carlos IV promulgó la Bula de Oro, un documento que definiría, durante siglos, la estructura política del imperio. Esta bula consolidó el derecho de 7 príncipes electores a elegir al emperador y les otorgó casi derechos soberanos en sus dominios. De esta manera, el imperio se transformaba en una federación de principados y ciudades, prácticamente independientes, bajo la autoridad nominal de un emperador electo. Carlos IV, que pertenecía a la dinastía luxemburguesa, estableció Praga como el centro de su poder, convirtiéndola en la capital del Reino de Bohemia. Durante su reinado, Praga floreció y se convirtió en una de las ciudades más hermosas de Europa. Se fundó la primera universidad en Europa Central, se construyó el famoso Puente de Carlos sobre el río Vltava y se amplió el Castillo de Praga. En el ámbito cultural, el estilo gótico alcanzó su apogeo en la arquitectura y el arte. Sin embargo, mientras culturalmente esto representaba una época de esplendor, políticamente se vivía un proceso de fragmentación. El imperio se iba convirtiendo progresivamente en un mosaico complejo de territorios con diferentes estatus y sistemas legales. Además de los principales electores, existían otros principados, propiedades eclesiásticas, ciudades imperiales, tierras de caballeros imperiales e incluso aldeas que estaban directamente subordinadas al emperador. Esta fragmentación política, aunque presentaba desafíos, también tenía sus ventajas. En ausencia de un poder central fuerte, prosperaron el pluralismo cultural y económico. Cada príncipe buscaba embellecer su capital, fundar universidades y atraer a su corte a científicos y artistas, dando lugar a múltiples centros de cultura y educación,
en lugar de una única capital dominante. Sin embargo, el siglo XIV también trajo consigo graves pruebas para Europa, y Alemania no fue la excepción. La peste negra, una devastadora epidemia de peste, arrasó el continente entre 1348 y 1350, llevándose consigo aproximadamente un tercio de la población. Las ciudades, con su elevada densidad y condiciones de insalubridad, sufrieron especialmente. Imagina la atmósfera de una ciudad asolada por la epidemia. Calles llenas de cadáveres que no podían ser enterrados, el humo de las hogueras funerarias, procesiones de flagelantes, fervorosos religiosos que se azotaban en un intento de aplacar la ira divina, y la desconfianza y el miedo reinando entre vecinos. Los judíos fueron acusados de envenenar los pozos, lo que condujo a violentos pogromos. Las consecuencias de la epidemia fueron profundas y de largo alcance. La reducción de la población llevó a una escasez de mano de obra, lo que a su vez mejoró la situación de los campesinos y trabajadores urbanos. Los señores feudales, en un intento de retener a sus campesinos, se vieron obligados a ofrecer condiciones más favorables. En las ciudades, los salarios de los artesanos y aprendices comenzaron a aumentar, lo que representó un cambio significativo en la dinámica social. A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, el imperio experimentó una nueva transformación. Con el fin de la dinastía luxemburguesa, la corona imperial pasó a los Habsburgo, quienes la portarían con breves interrupciones hasta la desaparición de la Sagrada Roma Germánica en 1866. La era de los Habsburgo coincidió con el inicio del Renacimiento y el humanismo en Alemania. El desarrollo de la imprenta, tras la invención del tipógrafo con tipos móviles por Johann Gutenberg en la mitad del siglo XV, revolucionó la difusión del conocimiento. Los libros, que antes eran un lujo reservado a unos pocos, se convirtieron en accesibles para un público mucho más amplio. Es fundamental entender que el invento de la imprenta no fue solo una innovación técnica, fue un verdadero cambio cultural, comparable en impacto a la llegada de Internet en nuestros días. El libro dejó de ser un objeto de lujo y se transformó en una herramienta de difusión masiva de ideas. Sin Gutenberg, ni la reforma ni la revolución científica de los siglos posteriores habrían sido posibles. El ruido de las prensas en los talleres de los primeros impresores, el aroma de la tinta fresca y la visión de ordenadas pilas de hojas impresas se convirtieron en parte del paisaje cultural de las ciudades alemanas. Junto con ellas se propagaron nuevas ideas, una actitud crítica hacia las autoridades, un renovado interés por la antigüedad clásica y un deseo de retornar a las fuentes de la fe cristiana. El final del siglo XV y el inicio del siglo XVI fueron tiempos de profundas contradicciones y tensiones en la sociedad alemana. Por un lado, era una época de prosperidad económica, especialmente en ciudades del sur de Alemania como Augsburgo y Nuremberg. Las casas comerciales de los Fugger y de los Welser controlaban una parte significativa del comercio y las finanzas europeas. El artista Alberto Durero creó sus célebres grabados y pinturas, mientras que humanistas como Johann Reuchlin y Ulrich von Hutten promovían nuevos ideales educativos y culturales. Pero, por otro lado, también se intensificaba el malestar social. Los campesinos se veían afectados por el aumento de las obligaciones feudales y la restricción de sus derechos tradicionales sobre bosques y pastizales comunes. En las ciudades crecía el descontento hacia la oligarquía patricia, un círculo cerrado de familias ricas que monopolizaban el poder. La corrupción en la iglesia, la venta de indulgencias y la acumulación de grandes riquezas por parte de ciertos jerarcas eclesiásticos generaban un profundo descontento.
Era una atmósfera cargada de tensiones que condujo a un evento que cambiaría para siempre no solo a Alemania, sino a todo el mundo cristiano: la Reforma. El 31 de... ¿Te has preguntado alguna vez cómo las ideas de Martín Lutero transformaron no solo la religión, sino también la estructura política y social de Europa? ¿Qué papel jugaron los campesinos en esta turbulenta época y cómo la ambición de los príncipes influyó en el desarrollo de la Reforma? La historia de la Reforma protestante es una narrativa fascinante llena de confrontaciones, alianzas y revoluciones que cambiaron el rumbo de la historia europea. Martín Lutero, un monje agustino, se encontraba en la pequeña ciudad universitaria de Wittenberg, en Sajonia, cuando decidió dar un paso audaz que lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Al rechazar la autoridad del Papa y las tradiciones de la Iglesia Católica, Lutero proclamó el principio del sola scriptura, afirmando que sólo las Escrituras podían ser la fuente de la verdad religiosa. Este acto significó un desafío directo al poder de la Iglesia, promoviendo una relación directa entre el creyente y Dios a través de la fe, un concepto que más tarde se conocería como sola fide. La Reforma encontró un terreno fértil en distintos estratos de la sociedad alemana, cada uno apoyando el movimiento por razones diversas. Los príncipes vieron en la Reforma una oportunidad para liberarse de la influencia papal y secularizar las tierras de la Iglesia, mientras que los ciudadanos de las ciudades recibieron con agrado la simplificación de las prácticas religiosas y la reducción de los impuestos eclesiásticos. Los campesinos, por su parte, interpretaron el llamado de Lutero a la libertad cristiana como una autorización para luchar contra la opresión feudal que sufrían. Esta variabilidad en la interpretación de la Reforma culminó en una crisis social cuando, entre 1524 y 1525, estalló la Guerra de los Campesinos, el mayor levantamiento popular en la historia alemana hasta ese momento. Bajo el liderazgo de figuras como Thomas Müntzer, los campesinos exigieron no solo reformas religiosas, sino también sociales. Sin embargo, Lutero, que inicialmente mostró simpatía hacia las aspiraciones de los campesinos, condenó el levantamiento cuando éste se tornó violento. En su panfleto contra las bandas de ladrones y asesinos que formaban parte de la revuelta, instó a los príncipes a aplastar sin piedad la insurrección, y así, la revuelta fue sofocada en un mar de sangre, con un estimado de 100.000 campesinos muertos. Este episodio reveló la profunda fractura dentro del propio movimiento de reforma. Los reformadores radicales, como los anabaptistas, estaban dispuestos a ir mucho más allá de Lutero, exigiendo no solo cambios religiosos, sino también transformaciones sociopolíticas. Por otro lado, figuras más moderadas, como Felipe Melanchthon, buscaban un compromiso con la Iglesia Católica. Mientras tanto, otros reformadores como Ulrico Zwinglio en Zúrich y, más tarde, Juan Calvino en Ginebra, desarrollaban sus propias versiones de la Reforma, distintas de la luterana. La reacción del emperador Carlos V ante la Reforma fue compleja. Como defensor de la fe católica y leal hijo del Papa, se vio obligado a combatir la herejía. Sin embargo, como emperador preocupado por la unidad del imperio, también tuvo que buscar un compromiso con los príncipes protestantes. Además, la lucha contra el Imperio Otomano y la rivalidad con Francia desviaron su atención y recursos de los asuntos alemanes. Tras varios intentos fallidos de suprimir la Reforma por la fuerza, en 1555 se firmó la Paz de Augsburgo, que estableció el principio de cuius regio, eius religio. Cada príncipe tenía el derecho de determinar qué religión, catolicismo o luteranismo, se practicaría en sus territorios. Aquellos súbditos que no estuvieran de acuerdo con la elección de su gobernante tendrían el derecho a emigrar.
Este compromiso, aunque redujo temporalmente la tensión, no resolvió el problema de manera definitiva. El calvinismo, que ganaba popularidad especialmente en las partes occidentales del imperio, no fue reconocido legalmente, y la secularización de las tierras eclesiásticas por parte de los príncipes protestantes seguía siendo un tema controvertido. La fractura religiosa intensificó la fragmentación política en Alemania. Los príncipes protestantes y católicos formaron alianzas y confederaciones separadas, a menudo con la participación de potencias extranjeras. El imperio se transformaba cada vez más en un escenario de competencia internacional. A principios del siglo XVII, la tensión entre católicos y protestantes alcanzó un punto crítico nuevamente. Surgieron conflictos en torno a las tierras eclesiásticas, el derecho de los protestantes a construir iglesias en tierras católicas y el estatus de las ciudades imperiales con poblaciones confesionalmente mixtas. Ambos bandos formaron alianzas militares políticas, como la Liga Católica y la Unión Protestante. La chispa que encendió este material explosivo vino de Bohemia. En 1618 tuvo lugar la llamada Defenestración de Praga, cuando dos representantes del emperador fueron arrojados por la ventana del castillo real. Este incidente desencadenó un levantamiento de los protestantes checos contra el dominio católico de los Habsburgo, que rápidamente se transformó en un conflicto europeo más amplio. La Guerra de los 30 años. Esta guerra fue la más devastadora en la historia alemana hasta el siglo XX. Comenzando como un conflicto religioso entre católicos y protestantes dentro del imperio, pronto se convirtió en una compleja guerra internacional que involucró prácticamente a todas las potencias europeas. Francia, nominalmente católica, apoyó a los protestantes alemanes contra los Habsburgo, mientras que Suecia se unió a la contienda como defensora del protestantismo, aunque también persiguiendo sus propios objetivos políticos en la región báltica. Imagina las tierras germanas en aquellos terribles años. Ejércitos de diferentes países atravesaban ciudades y aldeas, dejando a su paso destrucción y muerte. Los soldados, que no recibían salarios durante meses, sobrevivían saqueando a la población local. Los campos quedaban sin cultivar, el comercio se paralizaba y los oficios entraban en declive. El hambre y las epidemias causaban más muertes que las acciones militares directas. El periodo más horroroso de la guerra se produjo bajo el mando del general Albrecht von Wallenstein, un talentoso estratega pero un hombre despiadado y cínico. Su ejército, que contaba con hasta 100.000 hombres, se sostenía a través de un saqueo sistemático de los territorios que ocupaba. La máxima de Wallenstein, la guerra alimenta a la guerra, significaba un sufrimiento inconmensurable para la población civil. Un símbolo de los horrores de la guerra fue la devastación de Magdeburgo por las tropas imperiales en 1631. Esta próspera ciudad comercial fue aniquilada, y se estima que alrededor de 20.000 de sus 30.000 habitantes fueron asesinados. La tragedia, a la que los contemporáneos se referían con amarga ironía como la boda de Magdeburgo, se convirtió en una de las páginas más oscuras de la Guerra de los 30 años. Después de más de 2 décadas de batallas devastadoras, ninguna de las partes había logrado obtener una ventaja decisiva. El agotamiento de los recursos y el cansancio general por la guerra llevaron al inicio de negociaciones de paz, que culminaron con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Este tratado tuvo un significado fundamental no solo para Alemania, sino también para la estructura de las relaciones internacionales en Europa. Reconoció la soberanía de todos los estados participantes, independientemente de su tamaño y poder, y estableció el principio de no intervención en los asuntos internos de los demás, fundamentos que sentaron las bases del derecho internacional moderno. Para la Sacra Roma Germánica,
El tratado significó la consolidación definitiva de su carácter descentralizado. Los príncipes adquirieron el derecho a formar alianzas con potencias extranjeras, siempre que éstas no fueran dirigidas contra el emperador. El calvinismo fue reconocido junto al catolicismo y el luteranismo como una de las confesiones legítimas. Suiza y los Países Bajos se retiraron oficialmente del imperio. Los cambios territoriales también fueron significativos. Francia ganó gran parte de Alsacia. Suecia adquirió partes de Pomerania y algunos puertos en el Báltico. Brandenburgo se hizo con Pomerania Oriental y varias otras regiones, sentando así las bases para su ascenso como una de las principales potencias alemanas. Las pérdidas humanas y materiales en Alemania durante la Guerra de los 30 años fueron catastróficas. Se estima que entre el 20 y el 40% de la población fue diezmada, constituyendo una catástrofe demográfica sin precedentes. Muchas ciudades y aldeas quedaron completamente destruidas, y el comercio y los... ¿Te has preguntado alguna vez cómo figuras como el gran elector Federico Guillermo sentaron las bases de la moderna Prusia? ¿O cómo el pensamiento de filósofos como Emmanuel Kant y la música de compositores como Johann Sebastian Bach transformaron la cultura alemana en el siglo XVIII? En este fascinante recorrido por la historia, exploraremos el contexto político, social y cultural de Alemania en esa época, marcada por la majestuosidad de las cortes y las penurias del pueblo. El historiador Samuel Fundorf describió a Alemania en ese tiempo como un cuerpo irregular, similar a un monstruo, con una estructura política fragmentada que abarcaba más de 300 entidades soberanas. A pesar de esta descomposición, algunos estados alemanes comenzaron a fortalecerse y a centralizarse. Un ejemplo notable es el de Brandeburgo-Prusia, donde Federico Guillermo, conocido como el Gran Elector, estableció las bases para lo que se convertiría en el Reino de Prusia. Con una mirada visionaria, creó un ejército profesional, implementó reformas administrativas, fomentó el desarrollo económico y llevó a cabo una política exterior prudente pero efectiva. Mientras tanto, el otro gran estado germano, Austria, bajo el dominio de los Habsburgo, también mostraba su poder. Tras la Guerra de los 30 años, los príncipes austriacos, imitando a Luis XIV de Francia, comenzaron a erigir majestuosos palacios en estilo barroco. Desde el esplendor del Palacio de Schönbrunn en Viena hasta las versiones más modestas en pequeños principados, estos edificios se convirtieron en símbolos de riqueza y cultura. Imagina esos complejos arquitectónicos, palacios imponentes con fachadas simétricas, parques regulares adornados con fuentes y estatuas, y salones de gala resplandecientes con espejos y dorados. En este ambiente de lujo y refinamiento se desarrollaba una compleja dinámica de la vida cortesana, marcada por el contraste entre la opulencia de las residencias nobiliarias y la precaria situación del pueblo llano. Muchos príncipes alemanes, especialmente en los pequeños estados, imponían pesados impuestos a sus súbditos para financiar su estilo de vida ostentoso. Una de las prácticas más crueles y tristemente célebres era la venta de sus propios súbditos como soldados a potencias extranjeras. Los Landgrafs de Hesse, por ejemplo, proporcionaron sus tropas a Gran Bretaña para aplastar la Revolución Americana. Sin embargo, no todos los gobernantes alemanes eran derrochadores irresponsables. Algunos, en particular en los estados más grandes, se guiaban por los principios del absolutismo ilustrado, una ideología según la cual el monarca debía actuar como el primer servidor del Estado, velando por el bienestar de sus súbditos. El rey prusiano Federico II, apodado el Grande, fue el más destacado representante de esta corriente. A partir de 1740,
transformó Prusia en una de las grandes potencias europeas. Además de ser un hábil estratega y estadista, Federico II era un intelectual, filósofo y músico. Mantuvo correspondencia con Voltaire y otros pensadores ilustrados, compuso música y redactó tratados filosóficos. Bajo su mandato, Prusia se convirtió en un estado donde el ejército, la burocracia y la economía funcionaban como un mecanismo cohesionado. Federico llevó a cabo reformas judiciales, abolió la tortura, instauró la tolerancia religiosa y promovió el desarrollo de la educación y la ciencia. A pesar de su enfoque progresista, también llevó a cabo una política exterior agresiva, ampliando significativamente el territorio prusiano mediante la adquisición de Silesia, arrebatada a Austria, y de tierras polacas, ganadas en las particiones de Polonia. El siglo XVIII fue, sin duda, una época dorada para la cultura alemana. Fue un periodo en el que la filosofía, la literatura y la música alemanas comenzaron a brillar en el escenario mundial. Immanuel Kant, en Königsberg, desarrollaba su filosofía crítica, que cambió el rumbo del pensamiento europeo. Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller crearon obras que se convirtieron en clásicos de la literatura universal. Compositores como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, y más tarde Joseph Haydn y el joven Wolfgang Amadeus Mozart, produjeron música de belleza y profundidad incomparables. La Ilustración alemana, a la que a menudo se hace referencia como Aufklärung, tenía características que la diferenciaban de la francesa o la inglesa. Era menos radical en lo político y se centraba más en cuestiones de moral, educación y cultura que en las transformaciones revolucionarias de la sociedad. Los intelectuales alemanes tendían a colaborar con los monarcas absolutistas en lugar de oponerse a ellos. Un factor clave en el desarrollo cultural fue el crecimiento de la educación. En el siglo XVIII se fundaron nuevas universidades, como la de Göttingen, que se convirtió en un centro de la ciencia histórica y la filología. La red de gimnasios, que ofrecía educación clásica, también se expandió. La alfabetización de la población aumentó, al igual que la impresión de libros y el periodismo. Una particularidad de la vida cultural alemana era su carácter descentralizado. A diferencia de Francia, donde todas las fuerzas intelectuales se concentraban en París, o de Inglaterra, donde Londres dominaba, Alemania contaba con numerosos centros culturales vibrantes. Ciudades como Berlín, Viena, Weimar, Hamburgo, Leipzig y Dresde ofrecían cada una su propia atmósfera cultural única. Tomemos como ejemplo a Weimar, una pequeña residencia de los duques de Sajonia-Weimar. Gracias al patrocinio de la ilustrada duquesa Ana Amalia y su hijo, el duque Carlos Augusto, este pequeño pueblo se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de Alemania. Aquí vivieron y trabajaron Goethe, Schiller, Herder y Wieland, figuras sobresalientes de la literatura clásica alemana. Imagina Weimar a finales del siglo XVIII. Calles tranquilas con casas ordenadas, un parque a la orilla del río Ilm, donde Goethe disfrutaba de sus paseos, una biblioteca ducal con ricas colecciones de libros, y salones donde se reunían intelectuales y aristócratas para discutir las ideas más recientes en filosofía, ciencia y arte. En esta atmósfera, que combinaba el esplendor cortesano y el confort burgués, se forjaba una nueva cultura alemana. Sin embargo, este idílico panorama existía en medio de profundas contradicciones sociales y económicas. La mayoría de la población en las tierras germanas estaba compuesta por campesinos, muchos de los cuales seguían siendo siervos, especialmente en las regiones orientales. Estos soportaban el pesado yugo de la jornada de trabajo y el tributo,
sufriendo a menudo el abuso de los terratenientes. La población urbana, sobre todo en las pequeñas ciudades, vivía frecuentemente en condiciones de pobreza. Los artesanos enfrentaban la competencia de la naciente industria. Desde el punto de vista económico, Alemania se encontraba rezagada en comparación con Inglaterra e incluso con Francia. La revolución industrial, que ya había transformado el paisaje británico, apenas comenzaba a tocar las tierras alemanas. El comercio se complicaba por la existencia de numerosas aduanas internas y diferencias en los sistemas monetarios de los distintos estados. La falta de un mercado nacional unificado obstaculizaba el desarrollo económico. A pesar de estos desafíos, en algunas regiones, especialmente en el área del Rin, Sajonia y Silesia, se iniciaba el proceso de industrialización. Aparecían las primeras fábricas, aumentaba la extracción de carbón y metales, y se desarrollaban nuevas industrias. Se estaban formando nuevas clases sociales, industriales y trabajadores fabriles, que jugarían un papel crucial en la futura historia de Alemania. Hacia finales del siglo XVIII, el mapa político de Alemania presentaba una compleja y rica diversidad. La Sacra Imperio Romano Germánico nominalmente unía alrededor de 300 territoriales soberanas, desde grandes estados como Austria y Prusia hasta diminutos dominios de caballeros imperiales, algunos de los cuales estaban compuestos apenas por unos pocos pueblos. Esta fragmentación política era a la vez causa de un rico pluralismo cultural y un obstáculo para el desarrollo económico y político. Externamente, el sistema parecía estable. El emperador, quien desde 1765 era José II de Habsburgo, presidía el Reichstag, el Parlamento Imperial en Ratisbona. El Tribunal Imperial en Wetzlar resolvía disputas entre los estamentos imperiales. Las instituciones arcaicas del imperio continuaban funcionando por inercia, aunque con creciente ineptitud. Pero esta estabilidad era engañosa. Las crecientes tensiones entre Austria y Prusia, el auge del nacionalismo y la propagación de ideas revolucionarias estaban socavando las bases del viejo orden. Solo se necesitaba un empujón externo para activar procesos que, en última instancia, llevarían a una transformación radical del mundo germano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la Revolución Francesa, que comenzó en 1789, inspiró a pensadores alemanes como Immanuel Kant y Friedrich Schiller? ¿O cómo el impacto de Napoleón transformó radicalmente el mapa político de Alemania? En esta fascinante historia, exploraremos cómo estos eventos no solo llevaron a cambios profundos en la política y la sociedad, sino que también despertaron un sentimiento nacional que cambiaría el rumbo de la historia alemana. A medida que la Revolución Francesa avanzaba, muchos intelectuales alemanes veían en ella una luz de esperanza, un faro que prometía libertad y igualdad. Immanuel Kant, a pesar de su edad, seguía con entusiasmo los acontecimientos en Francia, mientras que el poeta Friedrich Schiller fue reconocido como ciudadano honorario de la nueva República Francesa. En la Universidad de Tübingen, el joven Hegel y sus amigos plantaron un árbol de la libertad en celebración de la Revolución. Sin embargo, cuando la Revolución se tornó más radical, especialmente con el inicio del terror jacobino, las actitudes en Alemania comenzaron a cambiar. Los conservadores siempre habían tenido una postura hostil, y muchos liberales empezaron a decepcionarse con los ideales revolucionarios. Johann Wolfgang von Goethe, que al inicio mostró simpatía por la causa revolucionaria, se sintió desalentado tras la batalla de Valmy en 1792. La derrota de las fuerzas aliadas de Austria y Prusia ante Napoleón marcó un punto de inflexión. Tras el aplastante triunfo de Napoleón en Austerlitz en 1805
y la victoria sobre Prusia en Jena y Auerstedt en 1806, se consolidó su dominio sobre Europa Central. Napoleón reconfiguró drásticamente el mapa político alemán. La antigua Sagrada Imperio Romano-Germánico, que había existido por más de 800 años, llegó a su fin. El último emperador, Francisco II, renunció a su corona imperial bajo la presión de Napoleón, y así surgieron nuevos estados más grandes en lugar de los numerosos pequeños principados que antes existían. El número de estados alemanes se redujo de más de 300 a solo 39. Además, Napoleón implementó reformas radicales, como la secularización de las tierras eclesiásticas y la eliminación de los pequeños feudos de los caballeros imperiales. Estas acciones, aunque impuestas por un invasor extranjero, comenzaron a eliminar las barreras feudales y a crear unidades económicas y administrativas más amplias. Las regiones de Alemania que colindicaban directamente con Francia experimentaron los cambios más profundos, adoptando leyes y códigos civiles franceses, como el Código Napoleónico. Los antiguos privilegios feudales fueron abolidos, se estableció la igualdad ante la ley y se fomentó la libertad de empresa. Muchos de estos cambios perduraron incluso después de la caída de Napoleón. Imagina un pueblo a orillas del Rin en aquel tiempo. Funcionarios franceses vestidos con uniformes distintivos emitiendo órdenes en francés, nuevos tribunales trabajando bajo normas legales nunca antes vistas, y ciudadanos alemanes estudiando el idioma francés para adaptarse a la nueva realidad. Las señales de las tiendas estaban en 2 idiomas, mientras que soldados franceses patrullaban las calles y jóvenes alemanes se alistaban en el ejército napoleónico. Era una época en la que lo viejo y lo nuevo, lo alemán y lo francés, la coacción y la modernización, se entrelazaban en un complejo tapiz social. Sin embargo, uno de los legados más importantes de las guerras napoleónicas fue el despertar de una conciencia nacional entre los pueblos germanos. Mientras que antes, muchos se identificaban principalmente con su estado inmediato, como prusianos, bávaros o sajones, ahora comenzaba a surgir una identidad alemana más amplia. La sensación de humillación colectiva y la lucha común por la liberación se convirtieron en potentes motores de unidad nacional. Este proceso fue particularmente evidente en Prusia, que había sufrido una devastadora derrota en Jena y Auerstedt y perdido casi la mitad de su territorio, además de tener que albergar tropas de ocupación francesas. En estas circunstancias, el liderazgo prusiano, liderado por figuras como Stein y Hardenberg, impulsó una serie de reformas profundas que modernizaron el Estado prusiano y sentaron las bases para su papel futuro en la unificación de Alemania. Se abolieron la servidumbre y la atadura hereditaria a ciertas profesiones, se llevaron a cabo reformas militares y educativas, y se introdujo el autogobierno a nivel local en las ciudades. La reforma militar, dirigida por Scharnhorst y Gneisenau, fue especialmente crucial. Se estableció un sistema de conscripción universal, se mejoró la formación de los oficiales y se actualizaron las armas, transformando al ejército prusiano en uno de los más eficientes de su tiempo. Al mismo tiempo que estas reformas oficiales eran implementadas, un movimiento patriótico cobraba fuerza, especialmente en el ámbito universitario. Filósofos como Fichte y Schleiermacher, así como escritores como Arndt y Kleist, abogaban por un renacimiento nacional y la lucha contra el dominio francés. Se formaron sociedades secretas como la Tugendbund y la Unión de la Virtud, que preparaban la opinión pública para la Guerra de Liberación. El nacimiento de la Universidad de Berlín en 1810, bajo la dirección de Wilhelm von Humboldt, introdujo principios educativos que combinaban la enseñanza con la investigación, dejando una huella indeleble en el desarrollo de la educación superior a nivel mundial.
Esta universidad se convirtió en un centro de ideología y ciencia, impulsando el renacimiento prusiano y luego alemán. Cuando en 1813, tras la catastrófica derrota de Napoleón en Rusia, Prusia se unió a la coalición antifrancesa, se interpretó como el inicio de una guerra por la liberación nacional. El llamado del rey Federico Guillermo III a su pueblo provocó un inusitado fervor patriótico. Miles de voluntarios se alistaron en el ejército, mujeres donaban sus joyas para el esfuerzo bélico, y poetas escribían himnos patrióticos. La Batalla de las Naciones en Leipzig, en octubre de 1813, marcó una victoria decisiva para las fuerzas combinadas de Rusia, Prusia, Austria y Suecia, que derrotaron a Napoleón en territorio alemán. Goethe, observando la batalla desde la distancia, escribió: «De estas tumbas renacerá la libertad de las naciones». La guerra de liberación no solo se convirtió en un hito en la lucha contra el dominio extranjero, sino también en un pilar fundamental para la formación de la conciencia nacional alemana, y sentó las bases para la futura unificación de Alemania. Finalmente, después de la derrota definitiva de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena redefinió el mapa político de Europa, creando la Confederación Germánica, un nuevo marco que incluía 39 estados independientes. Este nuevo orden, aunque consolidaba la influencia de Austria y Prusia, no ofreció una constitución común, ciudadanía unificada ni una política económica integrada. La mayoría de las decisiones se tomaban a nivel de los estados individuales, pero la mera existencia de esta confederación reconocía que los estados alemanes formaban una comunidad especial dentro del sistema europeo. El período posterior al Congreso de Viena, conocido como la Era de la Restauración, fue un tiempo de reacción conservadora. Bajo el liderazgo del canciller austriaco Metternich, los movimientos liberales y nacionales fueron reprimidos en los estados alemanes. Las decisiones de Karlsbad de 1819 impusieron una fuerte censura, prohibieron asociaciones estudiantiles y establecieron una vigilancia estricta sobre las universidades. Muchos profesores liberales fueron despedidos y algunos patriotas se vieron obligados a exiliarse. Sin embargo, a pesar de la reacción política, las décadas de 1820 y 30 fueron testigos de cambios económicos y sociales significativos. Se inició un proceso de industrialización, especialmente en las industrias textil y metalúrgica, y se comenzaron a construir las primeras líneas de ferrocarril, como la que conectaba Nuremberg y Fürth. De esta forma, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas no solo transformaron el paisaje político de Alemania, sino que también sembraron las semillas de un nacionalismo que florecería en el futuro. ¿Cómo se transformó Alemania de un conjunto de pequeños estados en una nación unificada? ¿Qué papel jugaron figuras clave como Otto von Bismarck y el rey Guillermo I en este proceso histórico? ¿Cómo influyó el auge del nacionalismo y la revolución de 1848 en la búsqueda de unidad alemana? Este viaje a través de la historia nos lleva a una época fascinante, marcada por cambios profundos y decisivos. En medio del fervor de la industrialización, surgió el llamado Zollverein, o Unión Aduanera Alemana, que integró a la mayoría de los estados alemanes en un espacio económico común, excluyendo a Austria. Imagínate las ciudades alemanas de aquella época, donde el humo de las primeras fábricas se elevaba sobre los antiguos edificios, y los barcos de vapor surcaban las aguas del Rin y el Elba. Los primeros trenes, ruidosos y veloces, asustaban a los caballos que transitaban por los caminos. Las calles comenzaban a verse iluminadas por gas, mientras un creciente número de personas abandonaba el campo para establecerse en estos nuevos y vibrantes centros industriales.
era un mundo en transformación, un periodo de transición de una sociedad agraria a una industrial, donde las relaciones feudales dejaban paso al capitalismo. A la par de las transformaciones económicas, el panorama cultural también se vio afectado. El realismo en la literatura, con autores como Georg Büchner y el joven Heinrich Heine, comenzó a desplazar al clasicismo y al romanticismo. En la filosofía, el hegelianismo, que había dominado la primera parte del siglo XIX, se fragmentó en conservadores y radicales, donde los jóvenes hegelianos abogaban por la expansión de los derechos políticos. Sin embargo, estos cambios fueron limitados y no lograron transformar la esencia del sistema político vigente. Lo que sí creció de manera significativa fue el movimiento nacionalista, especialmente a partir de 1840, cuando la amenaza de guerra con Francia, relacionada con la cuestión oriental, desató un gran ola de patriotismo entre la población. Canciones como Die Wacht am Rhein y el poema de Nikolaus Becker, Der Deutsche Rhein, se convirtieron en símbolos del sentimiento nacional. La Revolución de 1848, que comenzó en Francia, rápidamente se extendió a los estados alemanes. En marzo de ese año, Berlín, Viena y otras ciudades se convirtieron en escenarios de revueltas que forzaron a los gobernantes a realizar concesiones. Se establecieron gobiernos liberales, se prometieron constituciones y se abolió la censura, ampliando así las libertades políticas. El evento más destacado de esta revolución fue la convocatoria de la Asamblea Nacional de Frankfurt, el primer parlamento panalemán, elegido mediante sufragio universal, aunque no directo, de hombres. La asamblea se reunió en la iglesia de San Pablo en Frankfurt desde mayo de 1848 hasta junio de 1849. Imagina la atmósfera de Frankfurt en esos días. Las calles estaban adornadas con banderas negro-rojo-dorado, símbolo de unidad y libertad. La ciudad estaba llena de gente vibrante que discutía las últimas novedades políticas. Dentro de la iglesia, convertida en sala de debates, se llevaban a cabo acaloradas discusiones sobre el futuro de Alemania. El principal objetivo de la Asamblea de Frankfurt era la elaboración de una constitución para la Alemania unificada. Sin embargo, surgieron preguntas complejas. ¿Cuáles debían ser las fronteras de este nuevo Estado? ¿Debería incluirse en su totalidad el multiétnico imperio austriaco o solo las tierras alemanas dentro de él? ¿O debería quedar fuera de la Alemania unificada? ¿Debía ser Alemania una monarquía o una república? En caso de optar por la monarquía, ¿quién debía convertirse en su líder? Tras largos debates, la mayoría de los diputados optó por la opción de una unificación menor, excluyendo a Austria, pero con Prusia como la potencia dominante. En marzo de 1849, la corona imperial fue ofrecida al rey prusiano Federico Guillermo IV. Sin embargo, el rey, convencido de que la corona debía provenir de los monarcas y no del pueblo, rechazó lo que despectivamente llamó la corona hecha de barro y suciedad. Este rechazo marcó el inicio del fin de la revolución. Para el verano de 1849, el antiguo orden había regresado a todos los estados alemanes, muchas veces a través de la fuerza militar. Los últimos focos de resistencia en Baden y el Palatinado fueron aplastados por el ejército prusiano. Muchos revolucionarios se vieron obligados a exiliarse, principalmente a Suiza, Francia, Bélgica o los Estados Unidos. Aunque parecía que la revolución había fracasado, las semillas del futuro estaban ya sembradas. La idea de la unidad nacional no podía ser borrada del consciente colectivo. La Constitución prusiana, aunque muy conservadora, introdujo un sistema de gobierno representativo. La reforma agraria, que liberó a los campesinos de las últimas servidumbres feudales, se completó.
Así se establecieron las bases para una futura unificación de Alemania, que se llevaría a cabo desde arriba, no a través de la revolución, sino mediante la diplomacia y la guerra. Los años 50 del siglo XIX, conocidos como la época de la reacción, fueron un tiempo de represión de los movimientos liberales y nacionalistas. Sin embargo, el desarrollo económico continuó. La industrialización aceleró su paso, especialmente en Prusia. La región del Ruhr se transformó en la mayor zona industrial de Europa. Se construyeron nuevas líneas de ferrocarril, surgieron compañías anónimas y se desarrolló el sistema bancario. Las tensiones entre Austria y Prusia, por el liderazgo en el mundo alemán, continuaron intensificándose. Austria, que había sufrido una derrota en la guerra contra Francia y Cerdeña en 1859 y había perdido Lombardía, buscaba recuperar su prestigio reforzando su influencia en Alemania. Por otro lado, Prusia, más avanzada económicamente, pero aún considerada una potencia secundaria políticamente, se preparaba para una confrontación decisiva. En 1861, Guillermo I asumió el trono prusiano, decidido a fortalecer su ejército. Cuando la mayoría liberal del Parlamento prusiano se opuso a aprobar una reforma militar, surgió un conflicto constitucional. Para resolver esta situación, Guillermo nombró a Otto von Bismarck como primer ministro, quien se convertiría en el arquitecto de la unificación alemana. Bismarck es una de las figuras más controvertidas de la historia alemana. Aunque era conservador en sus convicciones, también era un pragmático dispuesto a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Los grandes problemas de la época no se resuelven a base de discursos y decisiones de la mayoría, sino mediante hierro y sangre, afirmó en su célebre discurso ante la Comisión Presupuestaria del Parlamento prusiano. Bismarck ignoró al Parlamento y llevó a cabo la reforma militar en contra de su voluntad. Reorganizó el ejército prusiano, transformándolo en la fuerza militar más eficiente del continente. A la vez, maniobró hábilmente en un complejo juego diplomático, aislando a Austria y asegurando la neutralidad benévola de otras grandes potencias. El primer paso hacia la unificación alemana fue la guerra contra Dinamarca en 1864. Prusia y Austria, actuando en conjunto, arrebataron a Dinamarca los ducados de Schleswig y Holstein. Pero pronto, los aliados se pelearon por el botín. Bismarck, asegurando la neutralidad de Francia y formando una alianza con Italia, provocó la guerra con Austria. En junio de 1866 estalló la Guerra Austro-Prusiana, que los alemanes denominan brote de la Guerra Fraternal. A pesar de que la mayoría de los estados alemanes apoyaron a Austria, Prusia, gracias a la superioridad de su ejército y su red ferroviaria, logró una victoria decisiva. La batalla culminante tuvo lugar en Königgrätz, en Bohemia, donde el ejército austriaco fue aplastado. Según el Tratado de Praga, Austria fue excluida de los asuntos alemanes. Los estados del norte de Alemania se unieron en la Confederación del Norte bajo el liderazgo de Prusia. Los estados del sur, como Baviera, Württemberg, Baden y Hesse del sur, mantuvieron su independencia, pero establecieron alianzas militares con Prusia. La Confederación del Norte adoptó una estructura federal con un fuerte poder central. Su constitución, elaborada por Bismarck, contemplaba un parlamento bicameral, el Bundesrat, un consejo federal que representaba al gobierno de los Estados miembros. Así, la historia de la unificación alemana se tejió con hilos de guerra, diplomacia y fervor nacionalista, moldeando el destino de una nación que emergía de la fragmentación hacia una nueva era de unidad. ¿Qué llevó a la Alemania fragmentada y dividida a convertirse en una poderosa nación unificada bajo el liderazgo de Otto von Bismarck?
cómo afectó la política de Napoleón III al desarrollo del sentimiento nacional alemán. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Alemania que aún son relevantes para el mundo actual? La fascinante historia de la unificación alemana nos invita a explorar estos interrogantes, revelando un proceso lleno de intrigas políticas, guerras decisivas y transformaciones culturales. El proceso de unificación de Alemania se cristalizó con la creación del Reichstag, un parlamento que se elegía a través del sufragio masculino universal. En este contexto, el rey prusiano asumió el rol de presidente de la Confederación, y Bismarck se destacó como canciller federal. Esta situación generó una profunda preocupación en Francia, donde gobernaba Napoleón III. Los franceses temían la creación de un Estado alemán fuerte que amenazara sus fronteras orientales. Para Bismarck, la guerra con Francia representaba el paso final necesario en la consolidación de Alemania, unificando no solo a los estados del norte, sino también a los del sur. Aprovechando su habilidad para la diplomacia y la manipulación de los hechos, Bismarck provocó la guerra con Francia mediante la famosa Deposición de Ems en julio de 1870. Los estados del sur de Alemania, vinculados a Prusia por alianzas militares, se unieron a la contienda del lado prusiano. Las fuerzas alemanas lograron derrotar rápidamente a los franceses en una serie de batallas fronterizas y finalmente cercaron al ejército francés en Sedan, donde fue capturado el propio emperador Napoleón III. El anuncio de la victoria resonó en Berlín, desatando una ola de júbilo popular. Multitudes abarrotaron las calles, las campanas de las iglesias sonaron y ondearon las banderas de colores negro, rojo y dorado, mientras sonaban canciones patrióticas en ciudades como Múnich, Dresde y Hamburgo. En medio de este fervor nacionalista se erguía Bismarck, vestido con el uniforme de un regimiento de húsares, en una ceremonia que sería recordada para la posteridad. A su lado, el príncipe heredero Federico y su hijo, el futuro Guillermo II, presenciaban la proclamación del nuevo emperador. Príncipes y reyes de los diversos estados alemanes juraban lealtad al nuevo imperio. Este momento no solo representaba un triunfo del ejército prusiano y de la diplomacia bismarckiana, sino que también marcaba el cierre de un capítulo histórico. La proclamación de la nueva Alemania en Versalles consolidó la unión de los diversos estados alemanes, un proceso que Bismarck había anticipado como hierro y sangre. Así, de un mosaico de estados dispares emergió una poderosa imperio, ocupando un lugar central en Europa. Este nuevo estado se caracterizaba por un idioma común, una cultura compartida y una identidad nacional en ascenso, aunque todavía conservaba marcadas diferencias regionales y tradiciones locales. La constitución del nuevo imperio, que en gran medida replicaba la del Confederación Germánica del Norte, estableció un sistema federal con una fuerte autoridad central. La Alemania imperial contaba con 25 estados, entre los cuales se encontraban 4 reinos: Prusia, Baviera, Sajonia y Württemberg, además de la tierra imperial de Alsacia-Lorena, que había sido arrebatada a Francia. El rey prusiano se convertía automáticamente en el emperador alemán, y el primer ministro prusiano asumía el cargo de canciller imperial. Sin embargo, a pesar de su apariencia moderna, este nuevo imperio no se podía considerar una democracia en el sentido contemporáneo. El poder ejecutivo no dependía de la mayoría parlamentaria. Aunque el Reichstag se elegía mediante sufragio masculino universal, sus poderes eran limitados, especialmente en lo que respecta al presupuesto militar y la política exterior. El canciller solo rendía cuentas ante el emperador, lo que evidenciaba una notable desconexión del Parlamento. Este sistema político reflejaba la estructura social de Alemania en ese tiempo. La antigua aristocracia,
especialmente los Junkers prusianos, mantenía posiciones dominantes en el ejército, la diplomacia y la alta burocracia. La burguesía, aunque cada vez más poderosa económicamente, seguía en un segundo plano en el ámbito político. El crecimiento del proletariado, impulsado por la industrialización, apenas comenzaba a organizarse en un sentido político. No obstante, la unificación de Alemania se consideraba un logro histórico que respondía a las aspiraciones profundas del pueblo alemán. Este proceso, que había comenzado en la época napoleónica, continuó durante la Revolución de 1848 y culminó con Bismarck. Alemania, que durante siglos había estado fragmentada en numerosos estados, finalmente alcanzó una unidad nacional, aunque sin incluir a Austria. Aquella parte de la población de habla alemana que permaneció en la monarquía austrohúngara no formó parte del nuevo imperio germano. En la década siguiente, Alemania se transformó en una potencia industrial, compitiendo con Gran Bretaña por el liderazgo económico en Europa. La ciencia, la técnica, la educación y la cultura alemanas alcanzaron alturas inimaginables. Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron contradicciones tanto internas como externas que eventualmente llevarían a los dos conflictos mundiales en el siglo XX. Este fue un camino sinuoso y complejo que las tierras alemanas recorrieron desde el Sacro Imperio Romano hasta convertirse en un Estado-nación moderno. Un trayecto que abarcó más de 1000 años y que incluyó periodos de esplendor y decadencia, momentos de grandeza y tragedia, años de guerra y de construcción pacífica. Este camino transformó para siempre el rostro de Europa y del mundo. Al reflexionar sobre este viaje histórico, es fundamental preguntarnos qué lecciones podemos extraer de esta prolongada y compleja historia. Quizás la principal enseñanza radica en la dialéctica entre unidad y diversidad. El mundo germánico siempre ha estado en un delicado equilibrio entre estas dos fuerzas, el deseo de unificación y la preservación de sus características regionales. Incluso en momentos de profunda fragmentación política, existía una unidad cultural basada en un idioma común y tradiciones compartidas. Y viceversa, incluso tras la unificación política, persistieron profundas diferencias regionales. Otra lección importante es el papel de los factores externos en la formación de la identidad nacional. La oposición a Napoleón, por ejemplo, se convirtió en un poderoso catalizador para el desarrollo del sentimiento nacional alemán. La amenaza común y la lucha colectiva unieron a los alemanes más que un siglo de coexistencia pacífica. Finalmente, la historia de Alemania ilustra la compleja interacción entre idealismo y realismo en la política. Los ideales de unidad nacional y libertad, propugnados por intelectuales y respaldados por las masas, se concretaron, en última instancia, a través de la figura pragmática y cínica de Bismarck, quien utilizó la diplomacia y la guerra como herramientas para la construcción del Estado. Hoy en día, al observar a la Alemania contemporánea, un país democrático, próspero y pacífico en el corazón de una Europa unida, resulta difícil imaginar las pruebas y transformaciones que ha atravesado. Sin embargo, esta historia compleja, con todos sus altibajos, ha forjado el carácter nacional y la cultura política que hoy conocemos. La historia nunca se detiene. Continúa evolucionando, y todos somos parte de ella. Al estudiar el pasado, comprendemos mejor el presente y podemos construir un futuro más consciente. Espero que este viaje a través de los siglos de la historia alemana haya sido no solo informativo, sino también inspirador. Les invito a proponer temas para nuevas historias en los comentarios, a suscribirse a mi canal Conferencias Históricas y a dar un me gusta.